último tema de nuestra agenda hoy en la Mesa Internacional de En Perspectiva nos lleva a Europa. La tensión por la crisis de refugiados viene en aumento. Desde el lunes de la semana pasada, cuando entró en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que prevé la expulsión hacia ese país de todos los migrantes que hayan llegado ilegalmente a Grecia después del 20 de marzo. Turquía, vecina de Siria, ha recibido a unos 2.700.000 personas que huían de la guerra, de las cuales 250.000 están viviendo en campos de refugiados. Turquía está alimentando a esa gente y las autoridades de Turquía dicen cuánto hemos gastado, cuánto hemos puesto ya, 10.000 millones de dólares, manejan números de ese estilo. Mediante el acuerdo que ahora se firmó, que ahora se concreta, Ankara recibe 6.000 millones de euros de la Unión Europea. Se dispone, por otro lado, el levantamiento en junio de la obligación de visados impuestos por la Unión Europea a los ciudadanos turcos y se acelera las discusiones sobre la adhesión de Turquía al bloque. El primer ministro turco, Recep Erdogan, sin embargo, ha señalado que su país no va a cumplir el acuerdo porque ninguna de esas promesas se ha llevado a cabo todavía. Tuya, Rafael. Sí, bueno, ¿por dónde empezar con todo esto? ¿No? Porque son... Álvaro salía muy embalado. Por un lado... Pero vamos al locatario, vamos a... simplemente un par de apuntes para alargar la discusión de una situación que es calamitosa y que es en cierto sentido vergonzosa, como este acuerdo del 18 de marzo entre la Unión Europea y Turquía, en medio de episodios que se repiten y que son más o menos los mismos y que al final uno ya va casi como que acostumbrándose a que en los diarios salga gente que aparece en un camión frigorífico, los muertos ahogados en el Mediterráneo, las mafias balcánicas y norafricanas que operan en el tráfico de personas, en fin, todo ese tipo de cosas extraordinariamente desagradables. Y en medio de todo eso la Unión Europea se rifa no solamente la Convención de Ginebra del año 51 respecto de los refugiados, viola el derecho internacional con ese acuerdo con Turquía y le permite al sultán Erdogan ponerse ahora en el sultán. Sí, así le dicen. Yo le diría sátrapa, pero en fin, lo pone en situación de poder chantajear con estas declaraciones últimas que está haciendo, y ese acuerdo que contiene lo que recién explicabas, olvida o finge olvidar que Turquía no es firmante de la Convención de Ginebra, salvo parcialmente. Es decir, Turquía recibe refugiados si son europeos y ahora sirios. Ahora, el tema es que a toda esta gente que pasó por Turquía y que Grecia está obligada a devolver, no hay solamente sirios y por supuesto que no hay europeos. Entonces, los afganos, los pakistaníes y toda esta gente, lo que hace es, el gobierno turco los vuelve a meter en su territorio para sacarlos inmediatamente y devolverlos a su país de origen, donde probablemente no la estén pasando muy bien en función de las situaciones por las cuales se fueron. Y una precisión adicional, se habla de la crisis de refugiados. Yo creo que no es la palabra más adecuada, porque para ser refugiado hay que haber sido reconocido como tal. Y es un estatuto, es decir, son candidatos al asilo, más migrantes. Es decir, no está muy claro cuál es la distribución de unos y otros. Lo que sí está claro es que con todas estas medidas se está obligando a la gente a pedir asilo. Precisamente porque es la forma de zafar de la expulsión. Y Grecia, para agregar todavía al asunto, Grecia está aislada a raíz de un acuerdo también absolutamente inverosímil, armado por su cuenta por Austria con otros países de los Balcanes, que no pertenecen a la Unión Europea, para cerrar la ruta de los Balcanes, al margen de toda institucionalidad europea. ¿Eso qué hace? Crea un bolsón. Ese bolsón se llama Grecia, y entonces Grecia, que está devastada económicamente, no tiene manera de resolver el asunto, porque a su vez los tipos que llegan allí piden el asilo y tiene el Estado griego, que está como está, tiene que procesar miles y miles de solicitudes de asilo, y ahora cambiaron la ley para que se pueda hacer en 15 días. La seriedad con la que puede
estudiarse una demanda de asilo en 15 días por parte del Estado griego, quiere decir que esa gente la van a sacar a patadas. Es decir, le agregan caos al caos de una manera inenarrable. Aprobar un asilo, aprobar una solicitud de asilo implica investigar las condiciones de vida de esa persona en su país de origen. Exacto. ¿No? ¿Cómo se hace eso en 15 días? Por supuesto, es imposible. ¿En qué medida era perseguida? ¿En qué medida su vida corría peligro? Álvaro. Estoy en la misma línea. Este acuerdo es hablando, como veníamos hablando de payasadas, este es un acuerdo ya de payasada de monto mayor, porque básicamente, primero, es un acuerdo que se plantea como un acuerdo europeo y todos sabemos que no es un acuerdo europeo, es un acuerdo que fue celebrado con Turquía, con una Europa presionada por Alemania. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es un acuerdo que no tiene financiación, porque de las cantidades que estamos hablando, estos 6.000 millones de euros de los que tú estabas hablando, se reparten además en 2 partidas, son una gota en el océano del problema que han creado. El tercer problema, el problema que señalaba Rafael, el haber convertido básicamente a Grecia en un campo de concentración dentro de Europa, haberle arrojado a Grecia el problema europeo, y lo estamos viendo, lo vimos ayer con las represiones que hubo en la frontera con Macedonia. Pero sobre todo se basa... Circuló un rumor de que Macedonia iba a abrir su frontera, la gente se tiró para esa posibilidad de salir, las fuerzas macedonias reprimieron, cerraron. Exactamente. Pero sobre todo se basa en la inmoralidad de establecer una política por vía de un acuerdo político, una línea de tratamiento del problema de los refugiados que va contra la voluntad de los países miembros de la Unión Europea y de los aspirantes a países miembros de la Unión Europea, que no han participado en la toma de decisiones de algo que va a terminar impactando en sus propias realidades, y tampoco la voluntad de los mismos refugiados, a los cuales prácticamente se les va a imponer por una especie de sorteo central, porque por supuesto la reacción de esa espantosa creación que es la Unión Europea es la de crear una agencia federal, que es lo que buscan. La burocracia de Bruselas lo único que hace frente a un problema es multiplicarse como un cáncer, ¿eh? Entonces hay un problema, creamos una nueva agencia, creamos una nueva comisión, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, somos hijos de algún lado. Pero el punto es que ahora esta burocracia que se autoperpetúa va precisamente a tratar de centralizar en una nueva agencia algo que es una violación al sentido común, que es prácticamente la de decirle a alguien que quiere vivir en Suecia, decirle no, tú vas a ir a vivir a Portugal porque te lo digo yo. Pero ¿qué construcción es esa? ¿Qué disparate es ese en el siglo XXI? ¿Qué futuro tiene? Pero por supuesto, no tiene así, raíces. ¿No? Contra, por supuesto, Portugal o Suecia, ¿no? Porque además no puede funcionar. ¿Qué no puede funcionar? A mí me pueden decir, bueno, vos te vas a ir a vivir a, yo qué sé, a República Checa. Para que no. Pero en fin, supongamos que yo llego, está perfecto, voy y paso un fin de semana y después me voy a donde se me canta y nadie me puede impedir. Es decir, que eso. Pero Rafael, es como este disparate de te cambia un sirio por otro. Otro disparate, lo único que han logrado es que el sirio contra el que se lo cambia es en realidad un pakistaní que compró en Turquía los pasaportes sirios que se venden en la calle. Explicarle a los oyentes qué es eso. Es otra parte del acuerdo. Es otra parte del acuerdo que precisamente buscando darle cierta racionalidad a este mecanismo de refugiados que no son tales, busca devolver con un tope de hasta 72.000 además, que es nada, devolver al refugiado sirio que ha llegado en condiciones irregulares a territorio europeo, devolverlo a Turquía a cambio de un sirio refugiado en condiciones regulares. Que por supuesto va a ser un pakistaní o un magrebí que compró su pasaporte en la calle. Yo tengo una pregunta para Rafael, porque creo que poco podría agregar a la explicación que hiciste, que realmente fue muy ilustrativa y esclarecedora en muchos puntos. Pero, ¿qué otra posibilidad de reacción habría para las autoridades europeas
Porque claro, la pregunta viene por el lado de, siempre que hablamos de este tema decimos, bueno, esto favorece a los partidos de extrema derecha, a los partidos que son más, digamos, anti-inmigrantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué posibilidad de reacción hay que suene coherente, ¿no? Que escape de este acuerdo que, bueno, va más allá de los tratados ya firmados? Esto no solo favorece a los partidos de extrema derecha, sino que lo favorece en la medida en que está cumpliendo el programa de esos partidos. Es decir, los partidos que no lo son, por miedo a sus opiniones públicas, para que no se les vayan a votar a esos partidos, lo que hacen es aplicar la política que esos partidos preconizan, que sí, es el mundo absurdo. Es decir, si se quiere alimentar a la extrema derecha europea, lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, desde todo punto de vista. ¿Cuáles serían las alternativas? Yo no estoy del todo de acuerdo con Álvaro en su opinión acerca de la Unión Europea, sí en cuanto a su estado actual, pero digamos un estado federal real con democracia, que en este momento no la tiene, precisamente, y ese es el gran problema, podría tomar resoluciones que fueran hacia una organización común, que es una de las cosas que no hay, de estas políticas, entre otras, de una verdadera, digamos, racionalización de las fronteras, en lugar de su cierre, y yo creo que en última instancia de lo que se trata es de dejar que esta gente venga, porque le sirve a Europa que esta gente venga desde todo punto de vista. La Unión Europea son 500 millones de personas. Estamos hablando de 2 o 3 millones de refugiados. Es una gota de agua en el océano. Y lo que está pasando es que en ciertos países las cosas que se están viendo son extraordinariamente preocupantes. En Hungría hay afiches donde se llama a colgar a los judíos. Me dirás, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver porque el partido que está en el poder en Hungría está, digamos, apretando el acelerador de este tipo de cosas, y enseguida viene el antisemitismo atrás. En Bulgaria hay gavillas que se dedican a cazar refugiados en los campos, ¿tá? Como pasaba en el Uruguay del siglo XIX con los libaneses. En República Checa les han largado a los perros. En Eslovaquia los marcaban en la frontera. ¿Hasta dónde vamos a llegar en el tratamiento infame que se le está dispensando a esta gente, a la que incluso, y esto lo comentamos en otra tertulia, se les confiscan los bienes? Se les confiscan los bienes. Entonces decías, la solución es dejarlos entrar, punto. Dejarlos entrar. Y ahí se viene otro gran problema. Pero de una manera organizada. Claro. Otro oyente dice, el camino para resolver el problema refugiados o migrantes es terminar con la guerra que le dio origen. Eso señala Luis. Bueno, pero estamos hablando de soluciones maximalistas, ¿no? Te voy a ceder la palabra, pero después me gustaría volver. Camilo todavía no habló. Sí, dale. Sí. Yo simplemente, suscribo 200% lo que planteaba Rafael, tanto en la visión sobre la Unión Europea, sobre como la solución del cierre de fronteras y los impactos que esto tiene en la política interna de los países. El tema del ingreso ya con los migrantes en calidad de refugiados, con asilo, con una situación, genera otro desafío muy fuerte para la Unión Europea, que es darles bienestar, o sea, incorporarlos a los sistemas de welfare de estos países. Y me parece que ahí hay un desafío, que ahí está creo que en este momento la política europea está frenando el problema en la frontera, pero debería estar pensando profundamente cómo se trata esta situación compleja cuando estas personas ingresan y se incorporan en las sociedades. Los manden a Portugal, a donde los quieran mandar. Hay un tema de cómo se incorporan a los servicios sociales, a los procesos ciudadanos de esas, sea en el nivel que sea, de esas sociedades. Y ese es un gran desafío para Europa, sí, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, sí, desde el punto de vista de comprender la diversidad cultural, el multiculturalismo y la ciudadanía europea. Ese me parece que es un gran desafío que por estar mirando a la frontera no se está mirando desde el punto de vista político. Yo de todas maneras tengo algunas discrepancias parciales. En primer lugar, obviamente, si vamos a mirar las cosas desde un punto de vista de fondo, Europa es un continente envejecido. La tasa de reemplazo es muy baja, está claramente necesitando de mano de obra, de incorporación de gente joven, que haga que esos estados de bienestar social se vuelvan económicamente sustentables, algo que con el tiempo cada día se vuelve menos defendible. Ese es el panorama dentro del cual podemos decir, bueno, una
un flujo migratorio de otros países sería algo saludable. El problema que tenemos acá es que no es un flujo migratorio que se está produciendo en condiciones normales y no se está produciendo tampoco en forma diversificadas. Es un flujo que viene de áreas geográficas muy precisas, asociado, de acuerdo a la mentalidad europea, no solamente con un problema de incorporación del inmigrante, sino de incorporación de una cultura islámica en muchos casos, el problema asociado del terrorismo islámico en otros, y eso genera una reacción en la opinión pública que es comprensible. Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, pero es un hecho cierto. En lo que tiene que ver con el control de este problema, si nosotros usamos el modelo, por ejemplo, que se empleó en Australia, que lo empleó el primer ministro Abbott, que fue el cierre inmediato, es decir, no haber dejado que esto se hubiera convertido en un problema, se cerró, se hizo un acuerdo con Malasia a los efectos de impedir el ingreso y que Malasia contribuyera económicamente al proceso de aceptación de refugiados. Eso lo que tuvo como efecto saludable fue cortar las mafias, cortar los círculos de prostitución infantil, la venta de pasaportes, la venta de la trata de seres humanos. Todo ese problema se contuvo en Australia con una posición antipática, que es la de decir, cierro mi frontera. Europa no tuvo las agallas de tomar esta decisión cuando lo debió haber tomado y no la tomó por culpa de esa burocracia de Bruselas. Esa burocracia de Bruselas... Si lo toma, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia práctica... Porque vos mismo decías, esta gente viene de situaciones de conflictos muy tremendos. Sí. Y para la idiosincrasia del europeo, de una parte de los europeos, el apoyo a la persona en dificultad sigue existiendo, sí, sigue pero estando. ¿qué es apoyar a las personas en dificultad? Prometer el paraíso de una frontera abierta que sabemos que no es abierta, que está en manos de mafias y de asesinos y de terroristas y de gente. Las niñas son hoy prostituidas en los campamentos de refugiados, los oficiales, no en los campamentos de refugiados. Una niña en un campamento refugiado en territorio europeo vale 20 euros. Una niña. Porque hay campamentos de refugiados. Y hay mafias porque las fronteras se están cerradas y por lo tanto hay que encontrar la manera de atravesarlas. Si la frontera está abierta, la mafia pierde negocio. El problema, y la sociedad europea envejecida absolutamente, tiene las dos características tremendas de una sociedad envejecida. Tiene miedo y es pesimista. Y el problema es que eso impide considerar que, más allá de cultura musulmana o de lo que se quiera, Europa lo digiere sin ningún problema esto y los transforma en europeos laicos al cabo de 2 generaciones. Último apunte, ¿cómo se mantiene el estado de bienestar? Por año los paraísos fiscales implican una evasión fiscal en Francia de 50.000 millones de euros. Recupera esa guita que la pusieron afuera y podés financiar en parte la integración de esta redistribución. Y volvemos a los papeles de Panamá. Sí, no solo los papeles de Panamá, admito. Lo dije para conectar con otro tema que está arriba de la mesa en estos días, pero acota fuera de micrófono Rafael, acota Álvaro, papeles de cualquier lado. Perdón, incluso de destacados sitios europeos. El Principado de Andorra tiene 2 jefes de Estado, el obispo de Urgel en el lado español y el presidente de la República Francesa. El mismo presidente que cacarea y que le cerró la puerta ahora a Panamá y lo puso en una lista negra. Algo así como decir, te pongo la lista negra para que no me miren a mí. El presidente de la Comisión Europea durante 20 años se encargó de organizar lavado de dinero en Luxemburgo. O sea que estamos muy mal. Señores, cerramos por acá. Hemos estado en la mesa de En Perspectiva hoy con Camilo López, Álvaro Díaz de Medina, Mauricio Raufetti y Rafael Mandresi. Conversamos de nuevo en cualquier momento, ¿les parece? Será un gusto. Nos reencontramos. Nos vemos. Ahora vienen las noticias que actualiza a media mañana Nicolás Batalla y después seguimos En Perspectiva hasta las 11.